Durante 40 años, la desaparición de Jacob Donovan fue enterrada bajo excusas y silencios. El alcalde Clayton Rhodes, entonces joven ayudante del sheriff, decidió proteger su apellido a costa de una vida inocente. Pero una vieja foto, un perro leal y el regreso de su hermano Mike lo cambiaron todo. Y solo escuchen cómo esta verdad, oculta tras una cascada, finalmente salió a la luz y puso todo en su lugar. A veces, el pasado no regresa con un estruendo. No golpea la puerta, ni estalla en gritos. A veces se desliza en silencio, como polvo entre los tablones del ático, como una imagen vieja que espera paciente en una caja olvidada. Michael Donovan, Mike para todos menos los militares y el espejo del baño, no buscaba nada en particular esa mañana. Solo necesitaba ocupar las manos, vaciar la cabeza. Había vuelto a Cedar Ridge después de casi 30 años, obligado por el fallecimiento de su madre, y la casa familiar se sentía como un museo en pausa. Cada objeto parecía querer contarle algo que él no estaba listo para oír. El ático olía a madera envejecida, a recuerdos cerrados con llave. Entre baúles y sillas rotas, Mike encontró una caja de zapatos. Nada especial a primera vista. Una etiqueta rota, papel de envolver amarillento, pero cuando retiró la tapa, sus manos temblaron, sin aviso, como si su cuerpo reconociera antes que su mente lo que estaba a punto de encontrar. Allí, sobre un puñado de postales y cartas sin abrir, descansaba una Polaroid. La imagen estaba gastada, desvaída por el tiempo, pero aún conservaba suficiente nitidez como para congelar un instante del pasado. Mostraba una cascada amplia, de caída majestuosa, como una cortina líquida que dividía el bosque en dos. A un costado, casi fuera de foco, se veía la silueta de dos muchachos. Uno de ellos era Jacob, su hermano menor. El otro también parecía familiar, aunque cubierto en parte por la sombra de los árboles. Llevaba puesta una chaqueta universitaria con un parche cosido al brazo. Rhodes Timber. En la parte inferior de la foto, casi borradas, se leían unas iniciales escritas con bolígrafo, CR, y el año 1985, el mismo verano en que Jacob desapareció. Ranger, el perro de Mike, un labrador negro de mirada atenta y movimientos mesurados, se acercó sin hacer ruido. Olfateó la caja con cautela y al detectar la fotografía entre los dedos de su dueño, apoyó el hocico sobre la tapa de cartón. Luego emitió un gemido bajo, profundo, como si respondiera a una emoción que no podía expresar con palabras. Era un sonido que Mike conocía bien. No era dolor, ni miedo. Era atención, instinto. Mike no creía en coincidencias, y menos en señales. Su vida lo había enseñado a confiar en datos concretos, en hechos verificables. Pero desde que Ranger había llegado a su vida, después de la última misión y del diagnóstico que nunca decía en voz alta, había aprendido a ver el mundo de otra forma. Ranger no era solo un perro de asistencia, era un espejo emocional, una brújula que señalaba aquello que él intentaba ignorar. Con la fotografía en la mano, Mike bajó lentamente del ático. Se sentó en el porche trasero de la casa, donde de niños solían jugar con Jacob a inventar historias. Miró la imagen durante largos minutos, dejando que el peso de los años le cayera encima como el agua de la cascada de la foto. Jacob había desaparecido cuando tenía 18 años. Era un chico inquieto, sí, pero también brillante, sensible, con esa mezcla de ternura y rebeldía que solo algunos adolescentes logran conservar. La policía habló de fuga, de problemas escolares, de malas influencias. Mike, recién alistado en el ejército, no pudo hacer más que escribir cartas que nunca tuvieron respuesta. Con el tiempo, su hermano se convirtió en una herida sin nombre, una ausencia, ruidosa, pero sin cuerpo. Y ahora, justo ahora, aparecía esta foto. ¿Por qué? ¿Quién la había guardado durante tanto tiempo? ¿Por qué su madre nunca le habló de ella? Pero lo que más inquietaba a Mike no era la imagen de Jacob, era la chaqueta del otro chico. Rhodes Timber no era cualquier empresa, era la maderera más influyente del condado.
En los años 80 pertenecía a la familia Rhodes, cuya presencia se extendía desde los bosques hasta la política local. El joven que acompañaba a Jacob en la imagen bien podría ser Warren Rhodes, el hijo menor de la familia. O quizás el propio Clayton Rhodes, quien en aquella época era ayudante del sheriff. Hoy, Clayton es el alcalde de Cedar Ridge, un hombre respetado, querido por muchos, intocable para casi todos. Mike sintió que algo se acomodaba en su interior, un eco de instinto, ese que nunca lo abandonó del todo. No tenía pruebas, apenas una imagen y un recuerdo desdibujado. Pero algo en la mirada de Jacob, en esa postura que parecía entre relajada y tensa, le hablaba de algo que aún no comprendía del todo. Ranger se sentó a su lado, en completo silencio. No era necesario hablar. Mike acarició su cabeza, la fotografía aún en la otra mano. «Si esto significa algo, lo averiguaremos», murmuró. Y esa fue la promesa. No tenía claro qué buscaba exactamente. ¿Una explicación? ¿Redención? ¿Justicia? Tal vez un poco de todo. Pero sabía que no se detendría hasta llegar al fondo. Aunque tuviera que remover las raíces de un pueblo entero. Aunque detrás de la cascada no hubiera respuestas, sino más preguntas. Porque cuando uno ha vivido entre fantasmas, llega un momento en que necesita mirar a alguno directamente a los ojos. Y para Mike Donovan, ese momento acababa de comenzar. La mañana en que Mike decidió ir hasta Blackbird Falls, el cielo estaba cubierto por una niebla espesa, como si el bosque supiera que algo iba a revelarse. El trayecto desde Cedar Ridge era corto, pero el camino era angosto, serpenteante, rodeado de árboles altos que parecían observar más que crecer. Blackbird Falls no era un lugar turístico. A pesar de su belleza natural, quedaba fuera de los senderos marcados y rara vez era visitada por los locales. Demasiado escondida, demasiado salvaje. Quizás por eso, pensó Mike, la foto había sido tomada allí. Si alguien quería mantener algo lejos de las miradas, ese era el sitio perfecto. Ranger caminaba unos pasos por delante, guiado por un impulso que Mike ya no cuestionaba. El labrador no necesitaba palabras para entender la importancia de ese viaje. Tiraba de la correa con una decisión que desafiaba su habitual calma. Y cada tanto se detenía, giraba la cabeza y lo miraba. No para apurarlo, sino para asegurarse de que seguía firme, de que todavía era capaz de dar el siguiente paso. El aire olía a pino mojado, a tierra removida por la lluvia reciente. Las botas de Mike crujían sobre hojas húmedas y su mochila golpeaba rítmicamente su espalda, llevando dentro linterna, guantes, un cuaderno y la Polaroid. La había mirado tantas veces que ya la conocía de memoria, pero aún así no podía dejarla atrás, como si fuera un mapa y un testigo al mismo tiempo. Al llegar al claro que daba vista a la cascada, Mike sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si buscara salir. Allí estaba, la misma cortina de agua de la foto, cayendo en 1000 hilos desde una altura imposible, creando un sonido constante, hipnótico, como un murmullo perpetuo del bosque. Era hermosa y aterradora, porque bajo esa belleza se escondía algo. Él lo sabía, y Ranger también. Mientras bordeaban el riachuelo, Mike notó algo que en la foto no se distinguía. A la derecha de la caída principal, oculto tras unos arbustos, había un saliente de piedra que conducía a una pequeña cueva oculta tras el velo de agua. El acceso no era fácil, el musgo cubría las rocas y el paso era estrecho. Pero antes de que Mike pudiera analizar la mejor forma de entrar, Ranger ya lo había decidido. El perro dio un solo ladrido, grave, contenido, casi como un aviso. Luego se lanzó, cruzando el chorro helado sin vacilar. «¡Ranger!», gritó Mike, más por instinto que por miedo real. Sin perder más tiempo, se aseguró la mochila al pecho y siguió a su compañero. El agua le golpeó como una pared líquida, cortándole la respiración y empapándolo al instante. Cruzó con los ojos cerrados, guiándose por la idea de que del otro lado habría espacio para respirar. Y lo había. Una cavidad, oscura pero habitable, apenas iluminada por la luz filtrada entre los pliegues del agua. El lugar olía a humedad vieja, pero también a algo más, a óxido, a metal olvidado.
Ranger no perdió ni un segundo, olfateó el suelo con insistencia, recorrió el perímetro con su hocico rozando las piedras. De pronto, se detuvo frente a una grieta en la pared de roca y comenzó a raspar con las patas, levantando pequeñas nubes de tierra seca. Mike se arrodilló junto a él. Metió los dedos en la hendidura y sintió el borde metálico de algo rectangular. Con esfuerzo, logró sacar un contenedor verde oliva, del tipo que usaban los soldados para municiones. Estaba cubierto de polvo y tinta americana deteriorada. No tenía ninguna marca visible, pero pesaba más de lo que debería. Durante un segundo, Mike dudó. Lo sostuvo en sus manos inmóvil, sintiendo cómo el mundo alrededor parecía detenerse. Ni el sonido del agua ni los movimientos de Ranger lo sacaban de ese momento suspendido. Lo abrió lentamente, temiendo lo que podía encontrar, pero sabiendo que no podía no hacerlo. Adentro, el pasado habló con una voz muda pero ensordecedora. Lo primero que vio fue una placa de identificación militar, un dog tag. La leyó con manos heladas. Jacob A. Donovan. Era real, era su hermano. Y esa placa estaba aquí después de 40 años. El corazón de Mike dio un vuelco, como si el aire dentro de la cueva se hubiera vuelto más pesado. Luego sacó un anillo de graduación con las iniciales WR grabadas en el interior. Warren Rhodes, el hermano menor de Clayton. Oficialmente, Warren había muerto en un accidente de casa hace más de 2 décadas. ¿Qué hacía su anillo aquí junto a las pertenencias de Jacob? Había más. Una pequeña llave metálica, oxidada pero intacta, colgaba de un llavero plástico con la inscripción 15C Bluebird Storage. Y finalmente, una cinta de cassette, vieja, con la etiqueta manchada por la humedad, donde apenas se distinguía, escrita a mano con tinta corrida, la misma combinación de letras que aparecía en la Polaroid, CR. Mike se quedó quieto, con los objetos en el regazo. Apoyó la frente contra el contenedor de municiones, buscando en el frío del metal una forma de calmar el torbellino que se agitaba dentro de él. Ranger, como si entendiera el peso del momento, gimió suavemente y se echó a su lado. Era demasiado concreto, demasiado improbable para ser casual. El shock no provenía solo del hallazgo de las cosas, sino de lo que insinuaban. Era un rompecabezas con piezas que nunca debieron encontrarse juntas. ¿Qué conexión había entre Jacob y Warren? ¿Por qué esa llave, esa cinta? ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de esconderlo todo aquí, detrás de una cascada a la que casi nadie accedía? Mike intentó controlar su respiración. Había enfrentado situaciones límite antes, había visto cosas que les robaron en sueño durante años. Pero esto era distinto, esto era personal. Esto rompía la línea entre el recuerdo y la verdad. Se preguntó si su madre lo sabía, si alguien más, además del responsable, había conocido esta cueva, este contenedor, este secreto. Una cosa era clara, el año 1985 no estaba enterrado. Seguía aquí, esperando a que alguien lo destapara. Y Mike, con los dedos aún cerrados sobre el dog tag de su hermano, supo que ese alguien era él. La biblioteca del condado estaba cerrada al público esa tarde, pero Nora Bennett tenía la llave y la voluntad de abrirla. Había sido amiga de Mike desde que ambos usaban bicicletas oxidadas para escapar de los veranos eternos de Cedar Ridge. Ahora, su cabello recogido con lápiz y sus gafas con marco grueso escondían una mente analítica que pocos sabían apreciar, pero Mike sí, y por eso había ido a ella con la cinta. La sala de archivo olía a papel antiguo, a cuero seco, a cosas que deberían haber sido olvidadas pero que resistían. Ranger se acostó junto a la puerta, alerta pero sin moverse. Mike colocó el cassette en la grabadora prestada por Nora. Sus dedos estaban fríos, su respiración contenida. Presionó play. El sonido era irregular. Primero, un zumbido de fondo como si el viento soplara sobre un micrófono barato. Luego, una voz. Masculina, joven, nerviosa. Si alguien oye esto, dijo, Warren no quiso, íbamos borrachos, Jacob nos vio en la carretera del molino y... Ahí se interrumpió. Se escucharon sollozos, un intento de respirar, luego otro clic,
Otra voz, distinta, más grave, más firme, no dudaba. Clayton, no dejes rastro. Lo que pasó en Blackbird no sale del agua. Por el bien de la familia, por el bien del pueblo. Y entonces, silencio. Mike no se movió. La cinta terminó. El zumbido se detuvo. Lo único que se oía era el leve sonido del reloj de Nora, marcando los segundos como si cada uno cayera con el peso de una piedra. Él, por el bien del pueblo, retumbaba en su cabeza como una burla, como un eco disfrazado de nobleza, usado para justificar una cobardía imperdonable. Cerró los puños, las uñas se clavaron en las palmas, su mandíbula se tensó hasta crujir. No era solo rabia, era algo más profundo, una traición al recuerdo de su hermano, a la verdad, a todo lo que Mike había intentado enterrar bajo años de silencio, misiones y noches sin sueño. Ranger, sensible al más mínimo cambio de ánimo en su dueño, alzó la cabeza y apoyó la suya sobre la rodilla de Mike. Ese gesto simple, ese contacto leve, fue lo único que impidió que la grabadora volara contra la pared. «Lo sabían», murmuró Mike. «Todos estos años, alguien lo sabía», y callaron. Nora no dijo nada de inmediato, se permitió unos segundos de respeto, luego se acercó y habló con voz serena, casi científica, como si supiera que lo que estaba a punto de decir podía abrir una nueva grieta. «La llave», dijo, «la de Bluebird Storage. Si esa cinta sobrevivió, puede que lo demás también». Mike la miró. Ella sostuvo su mirada con la calma de quien lleva años catalogando verdades enterradas entre páginas amarillas. Bluebird cerró en el 92, pero el edificio sigue en pie. El antiguo terminal, pasillo C, si recuerdo bien. Esa noche no durmieron. Con una linterna, guantes y el corazón encendido, llegaron al depósito cuando aún faltaban horas para el amanecer. La persiana de entrada estaba torcida, vencida por el tiempo. El edificio parecía un esqueleto de metal abandonado, pero aún resistía de pie, como muchas cosas en Cedar Ridge. Adentro, el olor era espeso, a polvo acumulado, a aire atrapado por décadas. Ranger olfateaba el suelo con precaución, atento. Sus patas resonaban en el concreto como un metrónomo que marcaba el ritmo de algo inminente. Pasaron junto a filas de puertas metálicas, algunas abiertas, otras selladas con óxido. El pasillo C estaba casi al final. El candado de la unidad 15C no era nuevo, pero tampoco era original. Alguien lo había cambiado una vez. Lo forzaron con cuidado usando aceite y paciencia. Mike sintió el clic del mecanismo cediendo, como si rompiera un silencio largamente impuesto. Adentro, solo oscuridad. Nora encendió una linterna de luz roja, más suave, menos invasiva. Una caja de herramientas oxidada estaba en una esquina. Al lado, envuelto en un impermeable gris, un sobre grueso. Dentro, negativos fotográficos, papeles arrugados, algo que parecía un informe policial. Extendieron una sábana sobre el suelo, como si estuvieran preparando una sala de autopsia para la memoria. Bajo la luz roja, los negativos comenzaron a revelar sus secretos. Una imagen mostraba el capó abollado de una camioneta con el logo de Rhodes Timber. Había manchas oscuras en el guardafango. Otra foto mostraba una matrícula claramente visible del condado. No eran pruebas circunstanciales, eran hechos visuales, fechas, daños, contexto. El informe policial era aún más impactante. No tenía sello oficial, varias líneas estaban tachadas con tinta negra. Pero al final, en una caligrafía clara, alguien había escrito: «Díselo a Donovan si vuelve, C.R.». Mike cerró los ojos un segundo. C.R. No podía ser otro. Clayton Rhodes. La rabia ya no era un impulso, tenía nombre, dirección, rostro. No era una emoción, era una certeza. El encubrimiento había sido intencional, premeditado, ejecutado por alguien con poder y justificaciones decoradas con palabras nobles: familia, pueblo, protección. Pero no había protección posible que justificara condenar a un chico de 18 años al olvido. No había familia que mereciera tanto silencio a cambio. Mike se puso de pie. Ranger lo imitó. Nora lo observó con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Y ahora?, preguntó ella. «Ahora esto deja de ser una historia en sombras», respondió Mike. «Ahora empieza a haber luz, aunque queme, aunque arrase».
El conflicto había dejado de ser una guerra interior con fantasmas, ahora tenía forma, dirección y propósito. Y Mike, por primera vez en años, no se sentía un hombre quebrado, se sentía alguien que volvía a empezar, pero esta vez con verdad en las manos, y un perro a su lado. El despacho del alcalde era amplio, de madera barnizada y detalles que hablaban de poder discreto. Diplomas enmarcados, fotos de campaña cuidadosamente seleccionadas, una bandera estatal bien planchada en la esquina y, justo detrás del escritorio, un retrato al óleo de Warren Rhodes en su juventud, mirando con una sonrisa que en otro tiempo habría parecido noble. Ahora, para Mike, ese retrato pesaba como una piedra sobre cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Clayton Rhodes, reelegido 2 veces, se levantó lentamente de su sillón y tendió la mano con una cortesía helada. Mike no la estrechó. «No puedes dejar el pasado en paz, ¿verdad, sargento?», dijo Clayton con una sonrisa ensayada, marcando deliberadamente el rango que Mike nunca mencionaba, una forma sutil de reducirlo a su trauma, de dejar claro quién dominaba el terreno. Mike respiró hondo, se mantuvo firme. «Mi hermano no es el pasado, señor alcalde, es una tumba sin nombre, y usted lo sabe». Colocó sobre la mesa, una a una, las piezas que había reunido con años de silencio y días de fuego. El anillo con las iniciales WR, la copia digital del audio de la cinta, una impresión de uno de los negativos con el logo visible de Rhodes Timber. Clayton las miró, pero no las tocó. En lugar de eso, sus ojos se desviaron hacia Ranger, que yacía echado junto a la puerta, inmóvil, pero observando con esa quietud instintiva que desarma a los hombres seguros de sí mismos. «Fue un accidente», dijo Clayton tras un largo silencio. «Una noche confusa. Íbamos jóvenes, irresponsables, y el pueblo necesitaba sobrevivir. Si Warren iba a la cárcel, Rhodes Timber caía, y medio Cedar Ridge perdía su empleo. Yo hice lo que creí necesario». Mike apretó los dientes. «Usted escondió un cuerpo, borró huellas, silenció pruebas, y convirtió a mi familia en una anécdota de borrachos. Lo que creyó necesario destruyó vidas». La tensión se volvió casi física. Una vibración densa llenó el aire, como si algo invisible se doblara desde hace tiempo a punto de quebrarse. Clayton entornó los ojos, ya sin fingir cortesía. «Nadie te va a creer, Mike. Eres un veterano inestable con un perro que hace trucos. ¿De verdad crees que este pueblo va a poner su futuro en tus manos?». Fue una frase calculada para herir, y lo logró, pero no como Clayton pensaba. Mike no respondió. Ranger se irguió con el lomo erizado, atento. Mike hizo un leve gesto con la mano y el perro se calmó, pero el momento ya había dejado marca. Mike recogió sus pruebas sin decir palabra y salió. No porque creyera que había perdido, al contrario. Por primera vez desde el 85 tenía algo más poderoso que sospechas. Tenía estrategia. Sabía que esa conversación era solo un movimiento en una partida que aún no terminaba. Esa misma noche, el silencio del bosque fue roto por un crujido que no pertenecía al viento. La cabaña donde Mike se hospedaba, en las afueras del pueblo, lejos del ruido, fue devorada por llamas antes del amanecer. No hubo advertencia, solo fuego, solo humo que se coló por las rendijas como un traidor agazapado. Ranger lo despertó empujando su pecho con insistencia. Ladró con un tono que Mike conocía bien. No era ansiedad, era peligro real. Emergieron de la cama entre chispas y calor. Ranger tiró de la manga de Mike justo cuando el techo comenzó a colapsar. Salieron a rastras, tosiendo, cubriéndose con una manta húmeda. La cabaña quedó reducida a carbón y escombros. El incendio no lo detuvo, lo transformó. La ira cambió de forma. Ya no era solo una llama antigua en el pecho. Ahora era un motor, preciso, disciplinado, imparable. Nora, al enterarse, no hizo preguntas. Solo tomó el teléfono y llamó a los estatales. Luego llamó a un periodista local, uno que no le debía nada a nadie en el ayuntamiento. 2 días después, en la reunión mensual del Consejo Municipal, Mike apareció puntual. Llevaba todo: las grabaciones, los negativos, las fotos impresas, el informe policial sin sello. El salón estaba repleto,
consejeros, vecinos, funcionarios, incluso curiosos. El ambiente olía a tensión contenida. Nadie esperaba una confrontación así en un espacio que usualmente se llenaba de debates sobre presupuesto y mantenimiento de caminos. Mike tomó la palabra sin alzar la voz. Fue directo, claro. Expuso cada pieza como si construyera un puente entre dos épocas, la de la mentira y la de la verdad. Mientras hablaba, el murmullo crecía. Algunos no entendían, otros sí, pero todos sentían que algo estaba a punto de cambiar. Y entonces, cuando todo parecía ya dicho, una figura inesperada se levantó del fondo del salón. Era una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño, con manos que temblaban no de miedo, sino de peso acumulado. Se llamaba Annette Ward. Había sido secretaria del sheriff en 1985. Su voz era débil, pero cada palabra cayó como una campana. «Yo mecanografié ese informe», dijo. «El sheriff me pidió que lo archivara fuera de inventario. Me dijo que no hiciera preguntas, que era por el bien del pueblo. Ese sheriff era usted, señor Rhodes». El usted sonó como una sentencia. Clayton se puso de pie de inmediato. El color huyó de su rostro. Trató de hablar, pero las palabras no salieron. Caminó hacia la mesa con torpeza y estiró la mano como si pudiera arrebatar las carpetas que contenían las pruebas. Ranger se interpuso. No ladró, no mostró los dientes, solo dio un paso adelante, firme, con un gruñido bajo, seco. Suficiente para que dos concejales, sin necesidad de que nadie lo pidiera, se colocaron junto a Clayton sujetándolo del brazo. En ese momento, los agentes estatales, alertados por Nora desde la noche del incendio, entraron al salón. No hicieron escándalo, solo presentaron la orden, la misma orden que 4 décadas atrás alguien había evitado firmar. Y por primera vez en todos esos años, Blackbird Falls dejó de ser un escondite. Se convirtió en el lugar donde la verdad cayó con toda su fuerza. No hubo aplausos, no los necesitaba. Solo un silencio denso, el mismo que sigue a una tormenta que ha limpiado la tierra. El proceso judicial no fue rápido. Nada lo era cuando se trataba de derribar una estructura que llevaba 40 años en pie. A medida que la verdad salía a la luz, el pueblo de Cedar Ridge se dividía entre los que preferían no remover el pasado y los que, al fin, se atrevían a nombrarlo. Pero, paso a paso, la verdad avanzaba, sin pedir permiso. Clayton Rhodes, enfrentado a las pruebas y a la voz quebrada pero firme de Annette Ward, no tuvo más remedio que declararse culpable. Obstrucción a la justicia. Encubrimiento. Los cargos no borraban los años de silencio, pero al menos los reconocían. Y eso, en un pueblo como Cedar Ridge, ya era una grieta en el muro. Warren Rhodes, muerto desde hacía tiempo, fue oficialmente señalado como el causante del accidente que había desencadenado todo. No hubo condena para él, el pasado no se puede castigar, pero su imagen dejó de ser intocable. Ya no era el chico dorado de los Rhodes, ahora era parte de una historia más compleja, más humana, con errores, decisiones y consecuencias. El condado, impulsado por la presión social y el nuevo liderazgo, aprobó por unanimidad instalar una placa en Blackbird Falls. No era un monumento imponente, ni lo necesitaba ser. Era de bronce, sencilla, colocada sobre una piedra natural, como si siempre hubiera estado allí. Decía: en memoria de Jacob Donovan, 1967-1985. Que la verdad nunca vuelva a esconderse detrás del agua. El día de la ceremonia, Mike llegó temprano, no por protocolo, sino porque necesitaba ese espacio antes de las palabras, antes de los aplausos tibios, antes de los discursos institucionales. Subió el sendero junto a Ranger, que caminaba a su ritmo, como si entendiera que ese trayecto era más espiritual que físico. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los pinos, tiñendo el aire de tonos dorados y azules. Había silencio, salvo por el murmullo constante de la cascada. Mike se detuvo frente a la piedra y con movimientos lentos sacó de su bolsillo el dog tag de Jacob, aquel que había encontrado en la cueva, oxidado por el tiempo pero intacto. Lo colocó sobre una roca plana junto a un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido camino arriba. Nada de rosas compradas, Jacob nunca fue de lo artificial. Ranger se sentó.
Miró el entorno, luego avanzó unos pasos y apoyó el hocico con delicadeza sobre la base de la placa de bronce. Fue un gesto breve, casi reverente, como si saludara a alguien que al fin podía descansar. Mike no lloró, no le salían lágrimas desde hacía años, pero sintió algo distinto, más profundo. Como si una presión constante en el pecho se aflojara por primera vez. Como si el peso no se fuera, pero sí encontrara al fin un lugar donde apoyarse. Porque entender la verdad no lo había dejado en paz, pero sí lo había hecho libre. El tiempo siguió su curso. Nora, fiel a su espíritu inquieto, abrió un club de lectura centrado en memoria oral y no ficción. Invitó a Mike a hablar con estudiantes de secundaria sobre decisiones, consecuencias y los hilos invisibles que tejen el destino de un pueblo. Mike aceptó una vez, pero se dio cuenta de que su lugar estaba en otro lado. En las afueras del pueblo, donde el bosque se abría como una respiración lenta, Mike construyó un pequeño centro de entrenamiento para perros de servicio. No era una fundación ni una escuela con uniforme. Era un espacio simple con cercas de madera, áreas de descanso y mucho silencio. Allí, junto a Ranger, empezó a entrenar a otros perros para que hicieran lo que él alguna vez necesitó desesperadamente: detectar lo invisible, esa señal mínima antes del derrumbe emocional, ese temblor que no se ve pero que anuncia una caída interior, ese olor que no todos notan pero que habla del pasado subiendo por la garganta. Muchos veteranos llegaron, algunos jóvenes, otros rotos. Mike no les prometía curas mágicas, solo compañía. Compañía leal, de 4 patas y mirada sabia. Con el paso del tiempo, Cedar Ridge también cambió. No de golpe, no como en las películas, pero cambió. Los habitantes comenzaron a mirar Blackbird Falls con otros ojos. Ya no era solo un lugar para picnic o fotos de verano, era un punto de memoria. Un recordatorio sereno, pero firme, del precio que se paga por callar, por mirar hacia otro lado, por creer que proteger es sinónimo de ocultar. Y también era un símbolo de algo más luminoso, del poder que tiene una sola persona, con la verdad en la mano y un perro a su lado, para mover una historia entera hacia la justicia. La última tarde antes de que cayeran las primeras nieves, Mike subió al mirador de madera construido junto al claro. Era su lugar favorito. Desde allí se veía la caída del agua, el sendero, y si uno se quedaba en silencio, se oía hasta el corazón del bosque. Ranger, ya un poco más lento pero igual de atento, se recostó a su lado. El pecho firme, los ojos cerrados, el hocico al viento. Respiraba como si supiera que ese momento no necesitaba nada más. Mike escuchó el rugido de la corriente. Durante años, ese sonido había sido una amenaza, una promesa de algo no resuelto. Pero ahora lo escuchaba con otra piel. No porque el dolor se hubiera ido, no, el dolor seguía ahí, como una cicatriz que ya no arde, pero recuerda. Lo que cambió fue otra cosa. Ahora ese dolor tenía lugar, tenía forma, tenía nombre escrito en bronce y una historia contada con verdad. Intriga, shock, ira y finalmente alivio. No un alivio que borra, sino uno que permite vivir. Y a veces, vivir con verdad, aunque duela, es la mayor forma de justicia.